La parte accionante, revisando la posición del Invías, resuelve no conciliar. Y pues llama la atención de varios aspectos que ha venido manejando esa entidad, incluso desde la presentación de la conciliación. En el Invías a mis clientes jamás les dieron copia auténtica de los documentos, incluso se dificulta el acceso a la justicia desde ese punto de vista. Es la ley la que establece que la entidad de sus propios archivos debe llevar los documentos ante la Procuraduría o ante la instancia judicial respectiva. Es la ley la que lo dice. Además de lo anterior, señoría, es la propia ley la que está amparando los derechos del contratista. La ley 80 trae principios como el de la buena fe, en la economía o el equilibrio contractual. Y nótese que conciliar en las condiciones que lo ha venido planteando el Invías es cometer un acto de injusticia en las personas de mis clientes. La obra se entregó hace 2 años. El solo trámite de conciliación llevó un tiempo. Nótese que la entidad no liquidó siquiera el contrato como estaba pactado y la obra fue entregada tal y cual reza la minuta del contrato. El tema presupuestal es un tema de orden interno de la entidad. Mis clientes se han venido afectando terriblemente y pues el Honorable Consejo de Estado lo ha señalado en varias sentencias, como la de 30 de julio de 2008, con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez, y en sentencia en donde señala que el incumplimiento tardío de las obligaciones en el negocio jurídico ocasiona perjuicios al acreedor. La conciliación que se surta en sede prejudicial es eso, sede prejudicial, y esta no puede obligar, y es voluntad de mis mandantes que no se concilie. Muchas gracias. La señora agente del Ministerio Público, si desea dejar alguna constancia, bien lo puede dejar. Gracias, señor magistrado. Pues quisiera hacerle un llamado al apoderado de la entidad demandada, teniendo en cuenta que, a mi modo de ver, sí existen situaciones fácticas que cambiaron desde el momento en que se propuso en el mes de diciembre del año 2012 esta fórmula de arreglo conciliatorio, por cuanto ha transcurrido un año y más de un año prácticamente. Entonces no podría presentarse la misma propuesta porque debía haberse hecho una reconsideración al interior del comité, precisando algún tipo de intereses, ya que, como lo ha manifestado y de acuerdo al escrito y a la conciliación que se había logrado y que fue improbada por el tribunal, pues no se trataba de un incumplimiento por parte del contratista, sino que el contratista está reclamando pues algo que es justo y que debía haber sido analizado más detenidamente por el comité en para esta audiencia de conciliación, haberse tomado la molestia de discutir nuevamente el asunto y evidenciar pues que ha transcurrido un lapso importante y representativo para los intereses del demandante. Entonces quisiera, doctor, que usted transmitiera esta inquietud a los miembros del Comité de Conciliación para que en futuras demandas pues hagan este tipo de análisis, porque las situaciones fácticas sí cambian. Si bien los supuestos de hecho de la demanda son los mismos, pero en cuanto al reconocimiento de algún tipo de intereses o a mejorar la propuesta, teniendo en cuenta el paso del tiempo, sí debían haberlo realizado al interior del comité. Muchas gracias, señor magistrado. No existiendo ánimo conciliatorio de la parte demandante ante la propuesta de conciliación que le fuera formulado por el apoderado del Invías, este despacho entonces declarará fallida esta etapa de conciliación, no sin antes invitar a las partes para que en momento posterior, ojalá sea pronto, se pudiera llegar a un acuerdo
teniendo en cuenta que aquí inclusive el INVIAS ha reconocido la existencia de una deuda. Entonces sí sería importante que se revisara nuevamente el tema en el seno del Comité de Conciliación del INVIAS y se pudiera un nuevo acuerdo, se hiciera una propuesta mejor a fin de poder lograr una culminación del proceso de la mejor manera, teniendo en cuenta que esta propuesta de conciliación, como bien lo señaló la señora agente del Ministerio Público, es una propuesta de conciliación que no como los vinos, que por añejo sea lo mejor. Es importante actualizar las propuestas de conciliación para poder traer una propuesta que sea llamativa para las partes. En todo caso, este despacho estará atento y siempre colaborará para que se pueda llevar a cabo cualquier fórmula de conciliación. Excúseme, señoría, la interpelación. Mi representada quiere hacer uso de la palabra. Refiriéndome al ánimo conciliatorio, yo quisiera poner presente para todos los aquí, realmente 2 años de entregada la obra, señoría, 2 años de haber entregado la obra, 2 años de que el Estado ha sido el que está usufructuando con los recursos que una parte son míos y otra parte ha sido de créditos. Yo le decía al INVIAS y siempre he manifestado lo mismo. La plata que me están cancelando a precios a año 2011, finales de 2011, inicios de 2012, 2 años, no puede ser la misma que he venido pagando en intereses. Tengo procesos en otros juzgados, precisamente mis acreedores no les puedo decir, no, como a mí me pagan solo el capital, yo les pago el capital, ellos no me van a perdonar eso. A mí me toca pagar los intereses, me ha tocado venir pagando intereses, me ha tocado responder por embargos. La situación ha sido, no puede ser que el instituto, una entidad del Estado, acabe con una persona, con una familia o con un contratista que lo que hizo fue cumplirles y entregarles la obra en su momento. Yo digo, la cláusula tercera del contrato decía, tienen que hacer una apropiación, una reserva presupuestal por el valor del contrato. ¿Dónde está eso? Lo segundo, yo presenté mis actas en el momento en que termina la obra, yo no podía presentarlas antes. Las fechas en que hablan ustedes acerca de los plazos o vigencias internas, en ningún momento yo conocía esas vigencias internas que eran antes de diciembre o antes de determinada fecha. El acta 6 se radicó el 14 de diciembre, todavía estábamos en el año 2011, no entiendo por qué. 4 meses después la devolvieron, en abril llegó a mi poder, en abril no se la pagamos, que porque había una vigencia, yo no tenía conocimiento, son reglamentos internos que no lo exponen, que también sirva para próximas, o porque eso se les presenta mucho. Yo he tenido muchos colegas que se les ha presentado esas cosas. Ventilen eso ante los contratistas, entreguen un documento que digan, ustedes tienen que presentar antes de terminar el contrato. Claro que en mi caso yo no podía entregar el acta antes de terminar la obra. No podía. ¿Cómo me reciben una obra antes del plazo, antes de mi vigencia, antes de terminar el plazo? Yo di cumplimiento cabal al contrato en sus tiempos, en sus especificaciones, en todo. Entonces, realmente, yo les quería comentar, porque le decía a mi abogado, yo quiero decirles la verdad, nuestra situación ha sido espantosa. O sea, 2 años terribles para nosotros. Entonces no puede ser, por eso no conciliamos. Se dirán, son 629 millones, pero esa plata la hemos tenido que pagar en intereses y seguimos pagando demandas y realmente pues no es justo. Gracias. Señor apoderado del INVIAS, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias, su señoría. Teniendo en cuenta las circunstancias que hemos analizado hasta este momento, yo sí solicito respetuosamente al despacho que haya una insistencia de la propuesta conciliatoria y que se analicen muchas otras circunstancias que rodearon este tema.
Primero, respecto a algunas situaciones que manifestó el apoderado, son formalidades que son de orden público. La ley de presupuesto no es una ley exclusiva que maneja el INVÍAS. Son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no son normas de la entidad. Por consiguiente, de otro lado, el contrato es ley para las partes. Dentro del contrato se establecieron los plazos. Disculpe, señor apoderado, pero entonces ya estamos entrando a una etapa de alegatos doctor, de conclusión. es para que ellos lo analicen. Pero voy a ser definitivamente observo que no le asiste ánimo conciliatorio por su propuesta, ¿sí? Y me parece que sería un desgaste continuar, a no ser que usted me manifestara que insistiría ante el comité de conciliación para que se reexaminara y se hiciera una propuesta distinta. Pero pues ya, digamos que ahondar sobre este tema, nos pasamos de una etapa de conciliación a una etapa de alegatos. Entonces, sería esa exhortación para que pues evitemos ese tipo de análisis y de justificaciones que ya suenan más a argumentos de defensa. Gracias, magistrado. Simplemente, la razón por la cual no se somete nuevamente es que las circunstancias, y en eso sí tengo que ser claro, refuto a la respetable agente del Ministerio Público, porque las circunstancias son las mismas. El INVÍAS no tuvo ninguna responsabilidad en que ellos hayan pasado las cuentas extemporáneas en otra vigencia fiscal. No quedaron en cuentas por pagar, por consiguiente no se le podían pagar. No había un medio. Esto no se trata de una caja menor que uno puede fácilmente, se trata del patrimonio público del Estado, por consiguiente se deben seguir unos parámetros. Por consiguiente, ahí sí, realmente el INVÍAS no considero que una entidad pública reconsidere cuando la culpa ha sido de, en este caso, de los demandantes. Bueno, muy bien. Entonces, continuaremos con el desarrollo de la audiencia, teniendo en cuenta entonces que la etapa de conciliación se ha agotado de manera fallida. Y para tal efecto, entonces, este despacho se detendrá en el estudio de las excepciones formuladas por el apoderado del INVÍAS en su escrito de contestación de demanda. Teniendo en cuenta la posición del INVÍAS en ese escrito de contestación, este despacho ha observado que no se propusieron excepciones previas de aquellas señaladas en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha de la contestación de la demanda, o alguna de las reseñadas en el numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 del 2011, sobre cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa o prescripción extintiva del derecho. Como quiera que el apoderado del INVÍAS no formuló ni excepciones previas ni aquellas mixtas, entonces este despacho pasará por alto este tema, teniendo en cuenta además que no se observa que de manera oficiosa deba estudiarse alguna de ellas. Las excepciones así denominadas por el apoderado del INVÍAS, relativas a improcedencia de la declaratoria de incumplimiento del contrato, ausencia de requisitos para invocar la acción e ilegalidad de las pretensiones, así como las genéricas que resulten probadas en el proceso, este despacho considera que técnicamente no son verdaderas excepciones de fondo, sino que corresponden mejor a argumentos de defensa o alegatos de defensa que deberán ser examinados, estudiados y resueltos al decidir de fondo este proceso. Por lo tanto, entonces, pasará por cumplida esta etapa de excepciones, teniendo en cuenta que no se formularon ni previas ni aquellas mixtas señaladas en ese numeral 6 del artículo 180. Acto seguido, entonces, el despacho fijará el litigio. En resumen,
la parte actora pretende que se declare el incumplimiento del contrato número 489 del 2010 celebrado entre el Invías y el consorcio BIB, que se disponga su liquidación y se condene al Invías a pagar a favor de los demandantes las diferencias por el tema de los ajustes a las actas número 6 y 7 del contrato de obra número o correspondiente al contrato de obra número 489 del 2010, así como el pago de los intereses moratorios, a costas, agencias, gastos procesales. Revisado el escrito de contestación de la demanda, este despacho concluye que el Invías acepta como ciertos los hechos número 1 de la demanda, que hace referencia al proceso de licitación LP-SGT GDP 001 del 2010, el hecho 2 acerca de la conformación del consorcio BIB, el hecho 3 acerca de la propuesta ganadora del consorcio BIB, quien resultó adjudicataria del contrato número 498 de 2010. El hecho 4 también fue aceptado, que hace referencia al inicio de la ejecución de obras, así como el hecho 5 y el hecho 6, que tiene que ver este último con el anticipo del contrato de obra 498 del 2010. También acepta como cierto el 11, el hecho 11 de la demanda, que tiene que ver con la fórmula de pago reseñada en la cláusula 9 del contrato a que se ha hecho referencia. El hecho 12, según el cual los actores integrantes del consorcio dieron cabal cumplimiento al objeto contratado y demás obligaciones contenidas. Y el hecho 14, relacionado con el cumplimiento de buena fe por parte del consorcio BIB a los requisitos precontractuales y contractuales exigidos por el Invías. Y los que generan controversia entonces corresponden a los hechos de la demanda 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Sobre esos hechos que generan controversia, porque de alguna u otra manera el Invías los discute de manera total o al menos de manera parcial, girará la controversia fáctica o probatoria. De esta manera entonces corresponderá a este despacho, según estos hechos, determinar si el acta número 6 fue radicada por los miembros del consorcio BIB el 14 de diciembre del 2011 y si solo hasta el día 10 de abril les fue entregada por parte de la interventoría debido a que Invías no incluyó la reserva respectiva. Asimismo, corresponderá establecer si de conformidad con la cláusula tercera del contrato de obra número 489 del 2010, la reserva del contrato en mención por valor de 2.177.741.934 pesos fue o no sufragada dentro de la misma vigencia fiscal. Igualmente, corresponderá establecer si las actas número 6 y 7 fueron presentadas de manera extemporánea
o si por el contrario las mismas se presentaron dentro de la oportunidad pactada por las partes y por lo tanto el no pago de las mismas dentro de los 90 días siguientes a su presentación ha generado o no intereses de mora. De igualmente determinar si el no pago de las actas número 6 y 7 del contrato de obra número 489 del 2010 por parte del INVÍAS obedeció al cumplimiento de las directrices internas de esta entidad, esto es, que en el evento en que las mismas hayan sido presentadas de manera extemporánea por la parte contratista no era posible aceptar y pagar dichas cuentas por fuera de la respectiva vigencia fiscal, estableciendo si dichas directrices le eran aplicables o no a los miembros del consorcio. Asimismo, corresponde establecer si la fecha de entrega de la obra por parte del consorcio B&B fue el día 16 de diciembre del 2011 o el 31 de enero del 2012, y si el INVÍAS incumplió con la cláusula 23ª al no liquidar el contrato de obra número 489 del 2010. Finalmente, se debe determinar a cuál de las partes le correspondía aportar los documentos por los cuales esta corporación, mediante auto del 31 de enero del 2013, improbó la conciliación prejudicial celebrada en la Procuraduría. Sobre los anteriores temas se circunscribirá el debate probatorio, teniendo en cuenta los hechos que no fueron aceptados o que fueron discutidos por el INVÍAS. Y entonces corresponderá en su momento a la sala resolver los siguientes problemas jurídicos para determinar si prosperan o no las pretensiones de la demanda. Se debe establecer si las actas de ajuste número 6 y 7 fueron presentadas por la parte actora dentro de los términos señalados en el pliego de condiciones, así como en la forma pactada dentro del contrato de obra número 498 del 2010. De igual manera, corresponde determinar si dichas actas para efectos de su pago debían ser presentadas dentro del respectivo periodo fiscal en aplicación de las directrices internas del INVÍAS, caso en el cual se deberá determinar si dichas directrices le eran aplicables o no al contratista. Lo anterior para determinar si el no pago de las actas de obra fue como consecuencia de la extemporaneidad en la presentación de las mismas por la parte actora o si por el contrario su no pago obedeció al incumplimiento del contrato de obra por parte del INVÍAS, caso en el cual resultaría procedente el reconocimiento de intereses moratorios. De esta manera entonces el despacho ha fijado el litigio desde lo fáctico probatorio, lo que sería tema de prueba, y finalmente aquellos puntos jurídicos para determinar la prosperidad o no de las pretensiones de la demanda. Así las cosas, entonces, el despacho propone esta fijación de litigio a los intervinientes, a los asistentes, los pone en conocimiento y me gustaría conocer si les satisface esa fijación de litigio o si consideran importante aclarar un punto o adicionar algún tema. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señoría. La parte actora no tiene observación alguna. Me parece que corresponde a lo que debe debatirse dentro del proceso. Muchas gracias. El señor apoderado del INVÍAS. Gracias, señoría. Conforme con su decisión, no hay observación al respecto. La señora agente del Ministerio Público. Encuentro ajustados los problemas jurídicos planteados por el despacho con el fin de fijar el litigio. Creo que las controversias contractuales que se suscitan en torno a este medio de control son las planteadas por el despacho de manera coherente. Muy bien, entonces de esta manera ha quedado fijado el litigio y sobre él se circunscribirá el debate y la decisión final. Acto seguido, y no existiendo solicitud de medidas cautelares, procederá el despacho con el decreto de pruebas. Para tal propósito, profiere el siguiente auto en audiencia. Pruebas que se decretan de la parte demandante,
De las documentales aportadas, téngase como prueba los siguientes documentos aportados con la demanda. Los voy a leer. Copia auténtica de la carta consorcial B&B, original del registro único tributario del consorcio, original del registro único tributario de representación legal, copia auténtica del acta de aceptación de cesión de uno de los integrantes del consorcio suscrita por cada uno de los integrantes, copia auténtica del documento de evaluación y aceptación de la cesión de uno de los miembros del consorcio, copia auténtica del contrato 498 del 2010 y sus respectivas adiciones, copia auténtica del registro presupuestal para el contrato 498 del 2010. Copia auténtica de orden de iniciación para el contrato 498. Copia auténtica de acta de suspensión 1. Copia auténtica de acta de suspensión 2. Copia auténtica de acta de suspensión 3. Original del oficio TOG 00812, devolución del acta número 6 con su respectiva factura. Original orden de ruta y orden de pago, acta 6, original del acta 6, original del programa de inversiones para el acta 6, original hoja de ruta y orden de pago para acta de ajuste 6, original de acta de ajuste 6, original hoja de ruta y orden de pago acta 7, original del acta 7, original del programa de inversiones para el acta 7, original hoja de ruta y orden de pago acta de ajustes 7, original acta de ajuste 7A, original del acta de ajuste 7B y original acta de ajuste 7C, original acta de entrega y recibo definitivo de obra, original hoja de ruta y orden de pago acta 7, copia auténtica de la aprobación de la póliza de cumplimiento número 39 44 10 10 30 752 del 17 de septiembre del 2010, copia auténtica de la aprobación de póliza del 18 de febrero del 2011, copia auténtica de la aprobación de póliza del 20 de mayo del 2011, copia auténtica de la aprobación de póliza acta de suspensión 1 y 2 del 28 de octubre del 2011, original de la aprobación de póliza del 5 de diciembre del 2011, original de la aprobación de pólizas acta de suspensión 3 y recibo definitivo, original de la póliza anexo 14 en la que se ampara la estabilidad de obra de acuerdo al recibo definitivo, copia auténtica memorando SGT-GPD 63883 concepto acerca del pago de las actas, copia auténtica memorando SF 16270 devolución de la cuenta de tesorería, copia auténtica circular DG 70177, copia auténtica circular SGA 59355, documentos de la conciliación extrajudicial, copia solicitud de conciliación, copia auténtica de la conciliación prejudicial, original solicitud de conciliación emitido por la Procuraduría, original solicitud de aplazamiento de audiencia por parte del INVÍAS, original poder de representación del INVÍAS, copia auténtica de delegación de funciones y funcionarios del INVÍAS, copia auténtica de nombramiento y posesión del director territorial, original conciliación del 31 de octubre del 2012, copia simple aportada por INVÍAS acerca de las instrucciones para conciliar, copia simple del memorando SGT-GPD 63883 aportada por el INVÍAS, original de la conciliación del 14 de noviembre del 2012 y copia del auto que en su momento profirió el Tribunal Administrativo de Boyacá para auto que improbó la propuesta de conciliación. De la parte demandada, téngase como pruebas los documentos que obran en el expediente precontractual y de ejecución del contrato número 498 del 2010, los cuales fueron requeridos por el despacho a través del auto del 24 de octubre del 2013 y que fueron aportados por el apoderado de la entidad demandada por escrito el día 19 de noviembre del 2013. Finalmente, teniendo en cuenta que uno de los puntos de la fijación del litigio
gira en torno a la presunta extemporaneidad en la presentación de las actas número 6 y 7 por parte del consorcio B&B, lo que generó que el Invías no cancelara su valor por cuanto correspondía a una vigencia fiscal diferente. El despacho entonces advierte que sobre este punto resulta necesario un decreto oficioso para que el Invías allegue copia de los actos administrativos, llámese resoluciones, circulares interna o cualquier otra normatividad del Invías, que regule el pago de cuentas dentro del correspondiente periodo fiscal, así como cualquier instrucción, acto administrativo, circular interna que haga referencia a la prohibición del pago de las mismas por fuera de la vigencia fiscal respectiva. Se insiste por este despacho que este decreto oficioso se hace necesario toda vez que uno de los puntos de la fijación del litigio tiene que ver o gira en torno a la presunta extemporaneidad en la presentación de las actas número 6 y 7. Por tal motivo, entonces, el despacho profiere el siguiente auto, decretando como prueba oficiosa la siguiente: requerir al Instituto Nacional de Vías para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a esta audiencia, o a más tardar, y en todo caso, deberá estar presente esa prueba para el día con este nuevo sistema procesal, eso sí, el manejo de audiencias, fechas, para el día martes 4 de marzo a las 2:15 de la tarde, fecha para la cual entonces se señala como fecha y hora de audiencia de pruebas. Repito, martes 4 de marzo a las 2:15 de la tarde, para efectos de audiencia de pruebas, en donde deberán incorporarse la documentación que ha sido requerida al Invías frente a actos administrativos, resoluciones, circulares o cualquier otra normatividad interna que regule el pago de cuentas dentro del correspondiente periodo fiscal, así como la prohibición del pago de las mismas por fuera de la vigencia fiscal respectiva. Fecha: martes 4 de marzo del 2014, 2:15 de la tarde, que se señala para llevar a cabo audiencia de pruebas de conformidad con lo señalado en el numeral 10 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta providencia se notifica en estrados. Sin observación, señoría. Muy amable. De esta manera, entonces, el despacho ha agotado una primera etapa del proceso,
y de conformidad con el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde llevar a cabo el control de legalidad de esta audiencia o de esta primera etapa del proceso. Para tal efecto, hará un resumen de la audiencia. Se le concedió la palabra a los asistentes para su presentación, se agotó la etapa de conciliación, declarándose fallida la misma por no asistir ánimo conciliatorio en una de las partes. Se pronunció sobre las excepciones planteadas por el apoderado del Invías en su escrito de contestación de la demanda. Se fijó el litigio, se decretaron pruebas, se incorporaron las que fueron adjuntadas con el escrito de demanda y con los antecedentes administrativos, se decretó de una prueba de manera oficiosa, se señaló fecha y hora para audiencia de pruebas. De cada una de las providencias este despacho las notificó en estrados y cada una de las mismas quedó debidamente ejecutoriada. De esta manera entonces, con este resumen el despacho concluye que no se incurrió en irregularidad o vicio alguno que invalide o anule lo actuado hasta este momento. En todo caso, le concederá el uso de la palabra a los apoderados para que manifiesten si existe algún vicio, porque no se podrán alegar vicios o causal de nulidad en etapa posterior, a no ser que se trate de una causal insaneable. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante. Gracias, señoría. Conforme con su decisión y el procedimiento se ha agotado conforme lo señala la ley. Muchas gracias. Gracias, su señoría. Ninguna observación sobre las ritualidades manifestadas por su despacho, solamente una observación. Sería conveniente que el despacho señalara la carga procesal de quien corresponde el trámite de la prueba de oficio. Muchas gracias. Le asiste razón, olvidé ese detalle. Como quiera que se trata de un requerimiento al Invías, le corresponde al Invías hacer llegar los actos administrativos, resoluciones circulares internas y cualquier normatividad interna que regule el pago de cuentas dentro del correspondiente periodo fiscal, así como la prohibición del pago de las mismas por fuera de la vigencia fiscal respectiva. Le corresponde entonces la carga de llevar a cabo el diligenciamiento o la gestión de la prueba documental al Invías por ser un documento que debe tener en sus archivos. Tiene el uso de la palabra la señora agente del Ministerio Público. Conforme con el desarrollo de la audiencia y sin ninguna observación de la misma. Muchas gracias. No siendo más el propósito de esta audiencia, se culmina hoy martes 11 de febrero del 2014, siendo las 9:25 de la mañana. Muchas gracias, buen día y hasta el próximo martes 4 de marzo.